Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con Elena Flores, directora de editorial y directora de producción en Riser Games y otras 1000 cosas más. Y que además, bueno, pues es conocida de la casa porque justo lo estábamos hablando hace 11 años ya, que acabó la carrera aquí, precisamente aquí, en el grado en diseño y desarrollo de videojuegos y fue pues de las primeras promociones. Así es que hoy viene a contarnos un poco su experiencia y a contarnos sobre todo lo que es ese nuevo paradigma y los ecosistemas que están surgiendo y todas las oportunidades de negocio que están saliendo a raíz de estas nuevas plataformas como Fortnite, como Roblox, que están bueno, pues abriendo un mercado que al principio nosotros no considerábamos que se podía abrir y sin embargo ahí está. Pues nada, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Sois todos de videojuegos? Vale. Pregunto porque, bueno, me habían comentado que igual había compañeros de moda, entonces va a ser una presentación muy enfocada a videojuegos. De todos modos, todo el mundo de los ecosistemas UGC tiene mucho contacto con las empresas que están relacionadas con moda. Y bueno, de aquí también se puede sacar mucha información. Le decía ahora a David que al final de estos ecosistemas se puede hablar muchísimo, ¿vale? Esta presentación en concreto está muy orientada a dos campos. La primera es, oye, entender por qué todo este universo de los ecosistemas UGC tiene sentido explorarlo y luego qué características, que es un poco más una parte de diseño de juego, ¿no?, tienen todos los juegos que consumen los jugadores que están en estos ecosistemas, ¿vale? Al final, todo este universo de UGCs lleva bastantes años en marcha, lo que pasa es que se están produciendo una serie de cambios que han hecho que se active muchísimo más rápido y aumente de manera exponencial el grupo de jugadores que se concentran en estas plataformas, ¿no? Hay un problema en la industria del videojuego, todos lo sabemos, ¿vale? Es un problema principalmente económico. La capa que lo envuelve todo, pues básicamente es, oye, ha entrado mucho dinero, mucha inversión, que se han hecho unas proyecciones de ventas que lamentablemente después no han correspondido con la realidad porque se ha utilizado un evento que era muy concreto, como fue la pandemia, ¿no?, donde el consumo de videojuegos se elevó exponencialmente y luego obviamente pues hubo mucho dinero que se vio atraído por los números tan espectaculares que hacían las ventas de videojuegos, se hicieron unas proyecciones de cómo ese sector iba a crecer y en el momento en el que cambian esas circunstancias tan concretas, pues los números no los aguanta el Excel y toda esta gente que pues al final le da un poco igual invertir en videojuegos que en ladrillos, que en alcachofas, coge su dinero y se lo lleva a otros mercados más rentables, ¿no? Esta sería la capa por encima, pero aún así hay una serie de puntos que también son muy importantes, ¿vale? Cuando hablamos de la crisis del videojuego, siempre se habla de eso y hay estudios cerrando, hay profesionales que están siendo despedidos, pero sin embargo hay una serie de factores que no se están teniendo tan en cuenta, ¿vale? Podemos tener como 3 grandes puntos, ¿no? Estamos enfrentándonos a un modelo que está agotado y que cada vez tiene un índice de incertidumbre mayor, los desarrollos cada vez son más largos y más caros y hay una crisis muy importante en la industria propiciada por todo esto que estamos comentando, ¿vale? ¿Por qué decimos que el modelo está agotado y hay tantísima incertidumbre? Bueno, pues hay un concepto que los publishers trabajamos que es el concepto de discoverability. Discoverability, a fin de cuentas, es qué opciones, qué posibilidades tiene tu juego al llevarlo al mercado de que los jugadores lo encuentren, ¿vale? La discoverability está bajando radicalmente y eso supone un problema. ¿Por qué baja? Porque al final el volumen de juegos que se lanzan cada año no hace más que aumentar, ¿vale? El 58% de los juegos que hay en Steam se han lanzado en los últimos 3 años y cada año se lanzan 2000 juegos más que el año anterior. Esto podría estar bien, pero se dan 2 cosas. La primera es que el número de jugadores que consume juegos no aumenta a este ritmo y el segundo es que solo el 50% de juegos que hay en Steam ha generado más de $1000 en ventas. $1000. O sea, la mitad de los juegos que hay en Steam no llegan a los $1000 en ventas. Haced el ejercicio de pensar cuánto, o sea, qué scope tiene un juego que cuesta $1000 de desarrollo, ¿vale? Es absolutamente ridículo. Entonces, echad los números. Tú eres un desarrollador, estás trabajando en el juego, lo subes y no consigues ni $1000 de ventas. Esto, si lo trasladamos al mass market, ¿no? Resulta que pues, los estudios AAA, que decís, puedes pensar, bueno, pues tienen un mercado, ¿no?, más controlado, tienen unas IPs consolidadas, tienen un volumen de jugadores que están fidelizados. Pues no. Resulta que por este problema de discoverability,
nos enfrentamos a muchísima incertidumbre. Digo nos enfrentamos porque al final esto a lo que más afecta es a los publishers, ¿vale? Estamos hartos también de ver noticias del tipo, oye, pues Square lanza Final Fantasy XVI y dice que no ha cumplido las expectativas. Ubisoft lanza el Prince of Persia y dice que los números son penosos. Y en paralelo suceden cosas que nadie se explica, como un día en un E3 hace unos años alguien anuncia un Pokémon con metralletas, ¿no? Todos nos reímos porque es un meme súper gracioso y van a llegar los abogados de Nintendo y los van a meter a todos en la cárcel. Y entonces de repente colocan 12 millones de unidades en todas las plataformas. Y la gente de la industria desde dentro vemos esto y pensamos, ¿qué es lo que está pasando? No entendemos absolutamente nada. La incertidumbre hace que se cree miedo y el miedo lo que hace es que se asuma un perfil conservador y cueste muchísimo más invertir dinero. En paralelo a esto, ¿qué ha pasado con los desarrollos en sí? Pues son cada vez más largos y más caros. De nuevo, aumentan exponencialmente, ¿vale? Spider-Man 2, por ejemplo, fue el cuarto juego que generó más ingresos en 2023. No más número de ventas, más ingresos, más dinero. Y aún así Sony considera que no ha sido rentable. Sony considera que no ha sido rentable porque dice, tendríamos que habernos ahorrado unos 65 millones de dólares en el desarrollo para que los números nos cuadrasen. Y aquí tenemos unos datos de la CMA, ¿vale? Que dice que un juego AAA que se va a lanzar a 24-25 tiene un coste medio de 200 millones de dólares de desarrollo. Esto significa un incremento del 100%, es decir, se han doblado los presupuestos de desarrollo de triples AES respecto a lo que se hacía hace 5 años. Este modelo, obviamente, no hay manera de que escale. Si cada vez hay más competencias y los juegos cada vez tardan más en desarrollarse, son más caros y tienen menos beneficios, esto por algún lado tiene que explotar. Y por último, todo el tema de la inestabilidad empresarial, ¿vale? Bueno, hace poco hemos visto la noticia de la entrada en concurso de acreedores de Tequila. Esto, lamentablemente, es una tónica general desde 2022, más o menos. En 2023 se produjeron 10.500 despidos y el 40% de ellos implicaban estudios indie, ¿vale? En junio de este año ya llevábamos 10.200, es decir, todo lo que se había hecho el año anterior. Toda esta dificultad que hay para rentabilizar los desarrollos lo que obliga es a los estudios a buscar otros modelos de financiación. Esto es una realidad de la industria que es muy silenciosa, pero es la más extendida, y es que muy pocos estudios de videojuegos viven de vender sus juegos. La mayoría de ellos viven de sacar dinero de otros sitios. Entonces, ¿qué se ha provocado? ¿Por qué desde la industria, cuando el año pasado se veía cerrar a los triples AES y decían, bueno, pues ya ha pasado lo peor? No, desde dentro éramos conscientes de que lo peor estaba por venir, porque en el momento en el que caen las grandes y cortan desarrollos y cortan el flujo de dinero, las pequeñas que dependen de ellos, de hacer outsourcing, de hacer co-development, van a dejar de recibir esa fuente de ingresos, y la realidad es que ellos por sí solos con sus catálogos no se pueden mantener. Esto está empujando a los estudios a buscar maneras alternativas de financiarse, por ejemplo los Games as a Service, ¿vale? Había una encuesta que hicieron en UCA el año pasado y el 95% de los estudios indies estaban enfocados en lanzar un juego como servicio. ¿Vale? Todos estos puntos están alrededor de uno que es bastante más importante, y es el punto que probablemente esté pasando más desapercibido cuando se habla de toda esta crisis, y es que se está produciendo un relevo demográfico. ¿Vale? La generación Z este año llega a la gente que tiene hasta 29 años de edad, ¿vale? Esto implica un 69% del volumen del grupo que más juega a videojuegos. Si le sumas a la generación Z más joven y a los alfa, que son el 20%, implica que la mitad de la gente que juega a videojuegos es Gen Z o menor. Es decir, la mitad del volumen de mercado de videojuegos ya no son los millennials, que son los que habían sustentado este modelo que se está agotando, ¿vale? La generación Z juega y consume videojuegos de una manera muy, muy distinta a como lo hacían las generaciones anteriores. Más adelante lo vamos a ver. Hago un paréntesis aquí para deciros, vosotros sois generación Z, ¿vale? Hay una cosa que pasa mucho en videojuegos cuando estás metido en la industria, y aquí os incluyo a vosotros, que es que hay muchas cámaras de eco. Nuestra realidad de los juegos a los que jugamos, el contenido que consumimos, etcétera, no es la realidad general. En mi generación, por ejemplo, está el debate del físico, ¿no? Pues los juegos hay que comprarlos en físico, quién se va a comprar un juego digital, quién se va a gastar dinero en loot boxes. Bueno, pues es que es la realidad de la industria fuera de estas pequeñas cámaras de eco y de resonancia que nos hacemos. El videojuego se ha convertido en un producto mass market, ya no es una cosa de nicho de hardcore gamer, y la industria en general se comporta de manera muy distinta a cómo nos comportamos nosotros. Vale, ¿qué está pasando con este relevo demográfico? ¿Por qué está teniendo tantísimo impacto en el consumo de videojuegos? Pues porque la manera en la que ellos lo hacen no tiene nada que ver a la manera en la que estaba acostumbrada a funcionar la industria, ¿vale? Los millennials y los X, pues tenemos un juego, lo jugamos, te lo puedes pasar, no te lo puedes pasar, pero saltas a otro,
repites, saltas a otro, repites. ¿Qué hace la generación Z? Tiene uno o dos juegos de confort, de cabecera, que además la mayoría de las veces son Games as a Service o juegos gratuitos, como puede ser Fortnite y Roblox, y cuando no están jugando a esos juegos, picotean de otros, ¿vale? Entonces, simplemente si veis este diagrama, son unas matemáticas muy sencillas, pero en una persona donde tú antes le colocabas 5 juegos, ahora le puedes colocar 3, ¿vale? Entonces, todo el modelo tradicional tiene muchísima menos cabida, muchísimo menos enganche con este perfil de jugadores. Vale, ¿cómo solucionamos todo esto, todos estos puntos? Para empezar, tenemos que maximizar las opciones de éxito, ¿no? Eliminar toda esta incertidumbre y facilitar el hit de market, es decir, poder llegar al mercado, no quedarnos por el camino porque nos hemos quedado sin tiempo, sin presupuesto, sin financiación. Hay que crear un océano azul. Los océanos azules son nuevos modelos de negocio que no están saturados y sobreexplotados, y sobre todo hay que estar donde está esta audiencia, donde está esta generación Z y estos alfas. Vale. ¿Cómo facilitamos el hit de market y maximizamos el éxito? Todos los que sois de videojuegos conocéis bien este diagrama, ¿no? O sea, al final el videojuego se enfrenta a un proceso de preproducción. Cuando está validada esa preproducción, se entra en producción, y luego lo que llamamos postproducción, que es alimentar el juego pues, con parches, con DLCs, con lo que tú quieras después del lanzamiento, ¿vale? El modelo canónico es este de abajo, cuando la realidad de la mayoría de estudios lo que hacen es esto de arriba. Dedican muy poquito tiempo a la preproducción, el grueso se va a la producción y luego ya veremos la postproducción. ¿Esto tendría algún problema? Pues si saliese fenomenal y no hubiese inconvenientes, daría un poco igual, ¿no? Porque al final el timeline tiene el mismo ancho, tardamos el mismo tiempo, todo fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Está chungo el pasador. Ahora, vale. Vamos a ver un desarrollo tipo para Steam, ¿vale? Tenemos una preproducción donde vamos a definir el concepto, vamos a hacer un research de marketing, vamos a hacer un GDD. Si tenemos suerte y la cosa va muy bien, pues vamos a hacer un par de iteraciones sobre un prototipo, validamos con unos focus groups, ¿no? Y decimos, ok, ¿vale? Hemos acabado fase de preproducción, este es el juego que queremos hacer, vamos a entrar en producción. En producción hacemos las labores de esta fase, oye, pues assets finales, refinamos las mecánicas, hacemos el QA, cinemáticas, sonido, localización y publicamos. Y si conseguimos tener éxito en el lanzamiento y saltar esa barrera, ¿no? Pues luego ya seguiremos alimentando el juego para que sigan las ventas con parches, con expansiones, con DLCs. ¿Qué es lo que suele pasar en el 99% de los casos? Esto, ¿vale? Nos metemos en preproducción, definimos el concepto con pinzas, porque es una idea feliz que tenemos en la cabeza, la ponemos en un GDD, que muchas veces ni siquiera está bien aterrizado, a todos nos flipa. Prototipados hacemos de aquella manera, los focus groups brillan por su ausencia. Esto es un mensaje que insistimos mucho desde los publishers cuando mentorizamos a estudios. Enseñarle el juego a tu primo, a tu madre, a tu hermano no es hacer un focus group, ¿vale? Enseñar un juego en una feria y que te digan que mola muchísimo no es hacer un focus group. En una feria vas súper contento, es súper divertido, el juego es gratis jugarlo y no te cuesta nada sentarte 5 minutos, levantarte y decirle a esa persona que su juego mola un montón. Si esa persona luego tiene que hacer el ejercicio de sentarse delante de su Steam, abrir el Steam, buscar tu juego y gastarse 20 euros, el feedback no va a ser el mismo, ¿vale? Entonces nuestra idea llega validada así asá y entramos en producción, que además nos hemos comido todo el tiempo haciendo esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues ponemos el acabado más o menos bonito, refinado de mecánicas y QA nos olvidamos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ni hay postproducción ni nada porque lanzamos fracaso estrepitoso, ¿vale? Esto que suena muy amateur de jiji, proyecto de fin de grado, es la realidad de muchos estudios profesionales, ¿vale? O sea, es extremadamente difícil y duro hacer videojuegos y tener un buen proceso de producción es clave para que las cosas salgan bien, pero al final tú no puedes tener control sobre que la idea que empieza en la cabeza de un game designer, trasladada sobre el papel e implementada e iterada, vaya a funcionar como estaba en la cabeza de ese game designer. Vale. ¿Qué sería lo ideal pensando ahora en los ecosistemas UGC? ¿Vale? Pues, por ejemplo, vámonos a Roblox. Roblox es una plataforma, ¿no? Que es una especie del Netflix de los videojuegos. ¿Sois jugadores de Roblox, alguno de aquí? ¿Habéis alguna vez, no sé, visto a familiares, amigos? Vale. Ok, entonces, ¿qué ventajas tiene Roblox? Roblox es una plataforma que vamos a ver ahora, ¿vale? Realmente tiene unos requisitos, unos niveles de acabado muchísimos más bajos de los videojuegos tradicionales. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite hacer muchísima validación. Este ciclo de prototipado y focus group que es clave
para que el proyecto salga adelante y para que el juego tenga la calidad que esperamos, es una cosa que se puede tirar con suma facilidad contra la comunidad de Roblox, y la comunidad de Roblox nos va a dar feedback, nos va a retroalimentar y nos va a permitir pulir una nueva versión. A nadie se le ocurre ir a Steam y decir, toma, voy a subir la beta de mi juego, jugad a ver qué os parece, porque van a caer reviews negativas por todos lados, ¿no? Y van a decir, pues está sin acabar, es súper feo, tal. Esto en Roblox o en Fortnite no pasa, ¿vale? Los consumidores que hay ahí entienden los videojuegos de otra manera. ¿Qué nos permite hacer una producción completa en Roblox? Luego podemos tratar todo este ciclo como una preproducción y coger ese concepto que ya hemos validado, que hemos iterado, que hemos construido y llevarlo a Steam. Y escalar nuestro juego hasta otras plataformas. Poned Steam, poned consolas, ¿vale? Entonces, al final la filosofía, ¿cuál es? Replicar la metodología Lean Startup, no sé si estáis familiarizados con ella, pero básicamente lo que dice es, oye, cuando tienes un producto en la cabeza, lánzalo cuanto antes, ¿vale? Recoge feedback y sobre ese feedback itera. No te tires 5 años haciendo un videojuego, no te tires 8 años haciendo Concord para lanzarlo al mercado y pegártela. Hay un caso de éxito, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Son ecosistemas asociados a muy bajos valores de producción. Este juego tiene 500.000 de usuarios concurrentes diarios en Roblox y este es el aspecto que tiene. Absolutamente a nadie le importa que se vea así. ¿Os suena Lethal Company? Vale. ¿Sabíais que su creador ha estado 8 años haciendo juegos en Roblox? Vale. Pues este chico es un chico de 22 años que ahora mismo es absolutamente millonario, ¿vale? Consiguió que fuese el 9º juego top revenue de 2023 de Steam en un año que se lanzó Hogwarts Legacy, por ejemplo. ¿Vale? Y tiene una media de 240.000 usuarios concurrentes en su juego. ¿Qué hace este chico? Este chico comienza en Roblox. Y este chico tiene una idea que es, oye, yo voy a hacer juegos de miedo, pero miedo con ese toquecito de que juegas con tus colegas y te da la típica risa esta de, oh Dios mío, estoy cagado, no, de estás escapando, te chocas, tal. Se pasa 8 años refinando el concepto en Roblox, haciendo juegos en Roblox, y él lo que hace es este ciclo, ¿no? Yo lanzo, recojo feedback, itero, lanzo, recojo feedback, itero. Y con todo lo que él ha aprendido, entonces llega un día que dice, voy a saltar a Steam. Lanza un primer juego en Steam, que para ser el primer lanzamiento tiene unas métricas bastante buenas, y coge ese conocimiento de Steam y entonces lanza Lethal Company. Y se hace absolutamente millonario, con solo 22 años, ¿vale? Este modelo, este caso de éxito, solo habría sido posible si él hubiese hecho lo que ha hecho, que es estar aprendiendo constantemente y recogiendo feedback de la comunidad de jugadores. Vale. ¿Por qué hablamos de crear un océano azul? Estas plataformas, Roblox y Fortnite, son plataformas que a día de hoy son muy amateur. Nacen con la intención, sobre todo Roblox, Fortnite se suma un poquito más tarde a todo este tema del creativo, ¿no? De darle la opción a la gente de hacer sus propios contenidos, sus propios juegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son plataformas que están profesionalizadas a un nivel muy, muy bajo. Y obviamente a estas compañías, como buenas compañías que son, les interesa mucho atraer a gente aquí y para eso dan dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Mientras el mercado no esté saturado, los creadores que se meten en estas plataformas, lo que pasa es que cada vez ven más incrementado su nivel de ingresos porque es el principal atractivo para que tú te traigas a todo el grueso de desarrolladores a hacer contenido para Roblox, a hacer contenido para Fortnite. Porque cuanta más gente haya jugando en estas plataformas, más dinero se van a llevar estas compañías, ¿vale? Pues, por ejemplo, los creadores de Roblox han multiplicado sus ganancias por 1,5 en el percentil 10, el top 10, y por 4,5 en el percentil 1000 durante los últimos 3 años. Es decir, cada año ganan más dinero con sus juegos, ¿vale? Si nos vamos a Fortnite, pues ellos el modelo económico que tienen es, oye, yo de todo el dinero que consiga con Fortnite, el 40% cada mes, lo voy a repartir entre los creadores que más engagement consigan con sus juegos, que más visitas consigan y que más recurrencia consigan con los jugadores, que haya visitas que se repiten, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo bueno de este modelo? Que cuanto más gente juega a Fortnite, más pasta ganan los desarrolladores que están haciendo juegos para Fortnite creativo. ¿Vale? Hay un espacio también muy, muy importante para marcas. No sé si visteis que había salido un acuerdo de Disney con Epic. Disney dice, oye, pues ¿por qué me voy a hacer mis juegos en Play, en Xbox, en Steam? A partir de ahora todo mi producto digital va a estar dentro del ecosistema de Fortnite, ¿vale? Las marcas quieren ocupar estos espacios porque la generación Z supone un potencial de gasto de 360.000 millones de dólares y entonces obviamente ahí es donde está todo el dinero de aquí para adelante de cara a las marcas. ¿Dónde está esta generación Z? En estos ecosistemas. Entonces, como veis en esta gráfica, por ejemplo, la presencia de activaciones de marcas ha crecido exponencialmente en los últimos años. Hay una encuesta que se hizo a gente de la generación Z, ¿vale? Preguntándoles por sus marcas favoritas. La primera no extraña porque salía Nike, pero la segunda era Gucci.
¿vale? Que la marca aspiracional en segundo puesto de un chico de 12 años sea Gucci, hace arquear un poco la ceja, ¿no? Es una marca de lujo y tal. Y luego había otra gráfica que enseñaba las activaciones en ecosistemas de videojuegos que habían hecho las marcas. La primera era Nike y la segunda era Gucci, ¿vale? Entonces, estas marcas van a querer estar aquí. Esto sucede así. ¿Cuál es el punto bueno que podemos aprovechar? Que carecen de capacidad de desarrollo. Entonces, van a salir fuera a buscar estudios, a buscar gente que les pueda hacer los juegos para poder conectar con la generación Z en estos ecosistemas. ¿Vale? No es solo un océano azul a nivel económico, a nivel de modelo de negocio, sino que también es una oportunidad que a mí me parece muy, muy importante y muy, muy atractiva a nivel de diseño. Esta nueva manera de consumir y los tipos de juegos, los scopes que tienen, son muchísimo menos restrictivos, hay muchísima más apertura a que probéis ideas locas, que es una cosa que a cualquier persona con un perfil de diseño le chifla. ¿Cuántas veces no habréis hecho el ejercicio de tengo una idea increíble, pero es que no va a funcionar porque es que, o sea, está pasadísima de vueltas? Pues aquí sí podría funcionar, porque aquí hay literalmente de todo. ¿Vale? Tenéis un crossover de shooter en primera persona tipo Vampire Survivors, tenéis Blox Fruits, que es una violación flagrante de la IP de One Piece, ¿vale? En Roblox tenéis Murder Mystery, que es el polis y cacos de toda la vida, tenéis un MMO hipercurrado, este juego que veis aquí abajo está hecho en Roblox, que Roblox siempre nos pensamos que son muñecos de Lego, pero no, o sea, Roblox es un motor que permite llegar a ese nivel técnico. Y tenéis aquí un juego de miedo que también tiene una barbaridad de usuarios concurrentes que se llama Doors. Y de hecho, si hacéis el ejercicio de repasar los próximos lanzamientos de miedo en Steam, veréis que muchos juegos ya dicen juego inspirado en Doors, ¿vale? O sea, está trascendiendo muchísimo la repercusión que tienen en el videojuego mass market estos ecosistemas UGC. Vale. Entonces, ¿qué ventajas nos aportan principalmente las plataformas UGC? Tienen muy poco nivel de profesionalización, ¿vale? Entonces, hay un espacio sin explorar, un océano azul, para que desarrolladores y publishers empiecen a desarrollar nuevos modelos de negocio y no tengan que enfrentarse a esta saturación de mercado, a este problema de discoverability y a esta incertidumbre. Son ecosistemas donde el bajo nivel de producción está súper asumido. Entonces, se pueden explorar conceptos creativos, mecánicas, propuestas mucho más transgresoras sin que el usuario nos penalice porque el juego no está bien acabado, porque llego al fondo del mundo y me caigo. Si un usuario en Roblox llega al borde del mundo y se cae, se ríe, ¿sabes? Y dice, pues ya no me tiro. Si le haces eso a una persona en un juego de Play 5, va a tu casa y te quema la casa, ¿vale? Y sobre todo que el relevo demográfico supone un cambio de paradigma muy grande, ¿vale? Ellos tienen un nuevo lenguaje, la generación Z, que ofrece una oportunidad para explorar nuevas creaciones, ¿no? Y reconvertir, en cierto modo, la industria, ¿vale? Por eso tenemos que estar donde está la audiencia, ¿vale? Creo que ya vamos por 380 millones de jugadores mensuales, ¿vale? Nosotros desde Razer hemos hecho, luego lo veremos un poquito más adelante, pero nos hemos expandido a estos ecosistemas UGC, ¿no? Entonces, cuando salen estas métricas de, pues resulta que hay 800.000 personas jugando en el lanzamiento de Baldur's Gate 3, pues te ríes, ¿no? Porque dices, sí, bueno, lo que es Blox Fruits todos los días en Roblox, ¿no? Son números que son órdenes de magnitud radicalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. Hay 155 millones de personas entre 18 y 35 años dentro de esta generación y esta generación ya pasa más tiempo jugando que en redes sociales. De hecho, los juegos se han convertido en sus nuevas redes sociales, ¿vale? Es un espacio donde van a socializar con sus amigos, a hablar. La gente entra en Fortnite, la generación Z, no para jugar una partida y salirse. O sea, entran en Fortnite para pasar la tarde hablando con sus amigos por el chat de voz, juegan, salen, comentan, ¿vale? Es una manera muy, muy distinta de consumir videojuegos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante este tema de la audiencia? Y aquí vamos a entrar un poquito más en, si lo queréis llamar así, en diseño, ¿no? O sea, ¿qué características, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando entremos en los ecosistemas UGC para diseñar los juegos para la generación Z? Pues es importante principalmente porque el juego es un fenómeno cultural. Esto parece muy evidente, pero la realidad es que el juego se ha estudiado siempre como un fenómeno biológico. Toda la gente que ha estudiado por qué los animales juegan han dado por hecho que es para aprender cosas, ¿no? Pues el documental que hemos visto siempre de los tigres jugando a cazar con la mamá tigre y tal. Hay un filósofo que se llama Huizinga que rompe con todo esto y lanza un libro que se llama Homo Ludens, donde dice, no, el juego es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural principalmente porque no hay ninguna explicación biológica a la intensidad que puede alcanzar el juego. Como las cosas que sentimos mientras jugamos no tienen ninguna explicación de, pues mira, esto es beneficioso para el cuerpo porque tal, es beneficioso para una jerarquía social porque cual, no tiene ningún sentido. Entonces esta persona establece el juego como fenómeno cultural.
Cualquier juego que busque tener éxito se tiene que centrar en dos cosas. Y es así de sencillo, ¿vale? Tiene que enganchar, es decir, tiene que impactar al jugador, tiene que conseguir que cuando entra no diga, qué rollo, me piro, ¿vale? Y tiene que retener. El jugador, cuando acaba su primera partida, tiene que tener ganas de tener una segunda, una tercera, una cuarta, ¿vale? ¿Por qué jugamos? Jugamos para sentir emociones. Esto es así, ¿vale? Hay un estudio muy interesante en el que se analizaron 165.000 tweets y se vio que los tweets que tenían una carga emocional mucho más alta movían más a que la gente los comentase y los retuitease. Si jugar a videojuegos nos dejase absolutamente planos y fríos, la realidad es que no jugaríamos a videojuegos. Lo que nos mueve a jugar videojuegos son las emociones que sentimos. ¿A alguien se le ocurre cuál es la emoción más potente que podemos sentir? Ira, dicen por ahí. ¿Alguna más? Diversión. Vale. La emoción más potente que podemos sentir es la sorpresa, ¿vale? Las cosas que no nos esperamos son las cosas que producen una reacción fisiológica más fuerte en nuestro cerebro. Hay un experimento que a mí me encanta, de hecho, si habéis ido a alguna charla mía del pasado o vais a charlas mías del futuro, podéis pedir que os den €1 cada vez que mencione este experimento, igual en 10 años sois ricos, ¿vale? Es un experimento de otro filósofo que se llama Skinner. ¿Qué hace Skinner? Skinner coge unas palomas y las mete en una caja y les pone un pulsador que abre una tapita donde hay pienso para palomas. Entonces las palomas pues van ahí, ven el pulsador, pican y cuando picó la tapa se abre. ¿Cómo? Pues fenomenal, ¿no? O sea, todo claro. ¿Y qué hace Skinner? Skinner lo que hace en una segunda iteración del experimento es hacer que el pulsador solo abra la tapa a veces. Entonces hay veces que la paloma va esperando ir a comer, le da el pulsador y no se abre. ¿Qué descubre Skinner? Que las palomas se vuelven absolutamente yonkis de pulsar el pulsador. Y aunque estén bien alimentadas, aunque su reflejo fisiológico del hambre esté saciado, les fascina no saber qué va a pasar cuando se pulsa el pulsador. O sea, la sorpresa de no saber qué te vas a encontrar, si va a haber comida o no se va a abrir la tapa, suscita una serie de mecanismos, de secreciones, ¿no? De hormonas en el cerebro que hace que las palomas se enganchen a este sentimiento de sorpresa. Esto ya sabemos todos en qué se traduce en la parte mala de la industria, ¿no? Las mecánicas de gacha. ¿Por qué son tan adictivas las mecánicas de gacha? Pues porque un señor metió cajas en una paloma y entonces descubrió que nuestro cerebro responde muy bien a eso. ¿Vale? Pero es muy, muy, muy importante la sorpresa. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos este enganchar y retener? Pues hemos visto, ¿no? Emoción, la sorpresa es muy importante, pero también es muy importante la familiaridad. ¿A qué nos va a ayudar la familiaridad? Cuando conocemos un juego, cuando sabemos qué es lo que hay que hacer, cuando entendemos qué es lo que está sucediendo, va a ser mucho más sencillo que tengamos este enganche, es decir, que no salgamos fuera, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado meternos en un juego, tutoriales súper tediosos, esto tarda mucho en arrancar, no estoy entendiendo bien, tal, me salgo, ¿no? Y luego también a la retención. Al final, como seres humanos, buscamos lo conocido, lo confortable y las premisas familiares nos ayudan mucho. Aquí tenéis una serie de statements que salen de una GDC. Probablemente algunos me sepáis decir de qué juego están hablando, ¿vale? Para los que no lo sepáis, es el desarrollo de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Nintendo insiste mucho en lo importante que es hacer esta capa de familiaridad, añadir esta capa de familiaridad cuando estás trabajando con la sorpresa. Y Tears of the Kingdom y Breath of the Wild son juegos que están basados en sistemas, es decir, tienen un montón de jugabilidad emergente. Se fundamentan mucho en que el jugador prueba para ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero sin esta capa de familiaridad de por qué un jugador engancha un palo con una piedra, pues porque sabe que eso construye un hacha, construye un martillo, ¿no? Entonces Nintendo dice, oye, si partes de cosas que los jugadores ya conocen, tienes gran parte del trabajo hecho. ¿Cuál es la cosa? Que todo esto obviamente tiene que tener un balance, ¿vale? El éxito de un videojuego se traduce en tener un buen balance entre emoción y familiaridad. ¿Cómo condensamos esto en una idea? Esto es un concepto que desde Razer trabajamos mucho cuando vemos pitches de juegos, cuando se nos aproximan estudios, oye, tengo esta idea, pero no sé si va a funcionar, que es una cosa que siempre, siempre, siempre va bien. Siempre, siempre, siempre va bien el concepto, ¿no? Luego, efectivamente, alcanzar este balance, pues tiene su miga y para eso, entre otras cosas, estáis aquí estudiando. Vale, el this with a twist. ¿Vale? Lo que ya existe con un girito, ¿vale? Balatro, por cierto, nominado a Game of the Year. Póker, pero con roguelike. Palworld. Pokémon, pero con metralletas. Backshot Roulette.
ruleta rusa, pero con ítems. Son propuestas súper familiares. O sea, si tú a cualquier jugador coges y le dices esto, el jugador entiende de qué va el juego. No necesita más explicación. Puede saber enseguida si le va a gustar, si no le va a gustar, le pueden dar ganas de jugar. Y tiene ese componente de novedad, de emoción, de ostras, Pokémon con metralletas, esto tiene que ser increíble, ¿no? Vale. Recuperamos nuestro caso de éxito de Lethal Company y tenemos Content Warning. Content Warning dice, bueno, pues Lethal Company, pero con youtubers, ¿vale? Este juego, veis ahí 6,2 millones y 2 millones porque hicieron también una maniobra de marketing bastante interesante, que es que las primeras 24 horas dieron el juego gratis en Steam, ¿vale? Entonces consiguieron una cantidad de ruido demencial y al día siguiente lo vendieron normal. Cuando hacéis eso, Steam borra las reviews en el periodo en el que el juego fue gratuito. Entonces consiguieron una burrada de reviews positivas que desaparecieron el día en que pusieron el juego de pago. Pero ¿qué pasa? Hay tantísimo ruido en redes sociales, influencers y demás, que la gente ya ha visto el juego y dice, joder, lo quiero. Y entonces va y se lo compra, ¿vale? Entonces son unos 8 millones y medio de unidades, 2 millones y medio de copias en 2 meses y 200.000 usuarios concurrentes. Con esa premisa, cojo Lethal Company, pero le meto un twist. Ahora ya no soy un operario, ahora soy un youtuber que graba vídeos. Vale. ¿Cuál es la zona familiar de esta gente que consume Roblox? ¿Vale? Le gustan mucho los juegos mobile y estilo redes sociales. Digo estilo redes sociales porque es la mecánica del scroll infinito, ¿no? Ya sabéis que el scroll infinito funciona muy bien precisamente por todo esto relacionado con la sorpresa. Cada vez que vemos un vídeo nuevo en TikTok es una descarga de dopamina chiquitita a nuestro cerebro que nos tiene absolutamente rotos, y al señor que inventó el scroll infinito diciendo que es lo peor que ha podido hacer en la vida y que se arrepiente muchísimo y que nos pide perdón a todos. Pero la realidad es que esto es lo que mejor funciona, ¿vale? Y las premisas ya conocidas, ¿vale? Si hacéis un ejercicio de ir a Roblox, ir a Fortnite, veréis muchísimos juegos basados en juegos tradicionales que hemos podido jugar todos. Juegos de mesa con nuestros amigos en el patio del colegio y, por supuesto, la fusilada de siempre de, oye, un juego que adquiere mucha fama en el mundo mainstream del videojuego, cojo y me traigo la premisa Roblox adaptada a todas las características de la plataforma. ¿Vale? La experiencia de usuario es un factor clave. Por experiencia de usuario, ojo, no entendamos buena experiencia de usuario canónica. Hemos visto que esto está muy linkado a la generación, a la demografía, y la generación Z y la alfa tiene una experiencia de usuario radicalmente distinta a la que podamos estar acostumbrados los millennials y los X. Pintura amarilla por todos lados, ¿vale? Nunca hay suficiente pintura amarilla, todo hay que indicarlo bien. Si algo está muy claro, pues le ponemos por si acaso otra indicación, vaya a ser que la gente se nos pierda. Nada de texto, leer es horrible, es lo peor que puedes hacer. Si hay texto, nadie se lo va a leer, ¿vale? Así que os podéis ahorrar eso. El self-pacing es muy importante, ¿vale? Esta gente quiere tomar sus propias decisiones. Entonces, tú no le digas a qué ritmo tiene que avanzar, por dónde tiene que ir, cuántas horas puede jugar para conseguir recompensas, a partir de cuánto tiempo vas a dejar de darle cosas. No, o sea, tiene que tener libertad para poder tomar estas decisiones y poder jugar al ritmo que quiere. Hay cero necesidad de buenos acabados, como hemos visto. Y perfectamente también relacionado con este tema de, oye, yo decido, yo quiero, yo hago, está el tema de la persistencia. Persistencia se refiere a, como jugador, tengo que poder dejar mi huella en el mundo. Esto pasa desde lo más simple y básico, como pego un tiro en la pared y se queda la bala marcada, ¿vale? Hasta mecánicas mucho más complejas de puedo afectar a la historia, puedo afectar a los NPCs, pero siempre es mi historia y son mis decisiones, ¿vale? Supongo que vivisteis la polémica famosa de la pintura amarilla de Final Fantasy VII, ¿no? Con todo el mundo rasgándose las vestiduras porque han pintado una montaña de amarillo, esto no puede ser, me saca de la inmersión. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos en Roblox cosas como esas que veis, ¿no? Si veis la imagen de arriba, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 flechas en el suelo señalando a otras 5 flechas gigantes de colores, que son los sitios a los que puedes ir en caso de que no te quede muy claro, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer, más vale, ¿no? Ser precavidos y pasarnos de información. Eso que ahora mismo probablemente nosotros entremos y nos sangren las retinas es una cosa que para el usuario nativo de Roblox y de Fortnite es totalmente normal. De hecho, si entrase y no hubiese flechas, diría, ¿qué es lo que tengo que hacer en este juego? Estará roto y se saldría, ¿vale? Y aquí tenéis el famoso Blox Fruits, 500.000 de jugadores, pues, oye, ponemos ahí unas casitas que ni en la Nintendo 64 y al NPC que nos da una misión le plantamos una exclamación en la cabeza y a campeonar, ¿no? Ya está. Vale. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, el scope, ¿vale? Esta generación tiene una manera de consumir
menos enfocada. Esto sería el scope de un juego tradicional, ¿no? Aquí podéis meter 6 horas, 10 horas, 20, pero al final nosotros tenemos un progreso de emociones. Si no, pues oye, si no hay una montaña rusa, ¿no? Si las montañas rusas fuese todo el rato caer, no tendría ninguna gracia. Sin embargo, en estos juegos UGC, por cómo están acostumbrados a consumir, entran de golpes distintos y en cada golpe hay un piquito, ¿vale? Esto condiciona mucho el scope de los juegos, porque si tú tienes una persona que va a entrar interrumpidamente en tu juego y va a entrar en periodos más cortos, no va a ser lo mismo a que le montes un juego que tiene X horas de duración, donde tú vas a medir muchísimo también cómo haces ese balance emocional para que se produzca este sube y baja y realmente el jugador se mantenga enganchado. ¿Vale? Lo más importante, así un poquito a modo de resumen, ¿vale? Estos jugadores quieren vivir sus historias, no las historias que tienen los desarrolladores para ofrecerles. O sea, David Cage no tiene cabida en Roblox, lamentablemente. Tienen que poder personalizar su avatar porque es una manera de expresarse, ¿vale? Es una manera de lo mismo de, oye, aquí estoy yo, este es mi juego, yo soy el protagonista. En 2023 se generaron 1,6 millones de dólares de beneficios vendiendo cosméticos en Roblox, ¿vale? Es más dinero que el que facturó Dolce & Gabbana en 2023, ¿vale? No solo eso, sino que el 56% creo que es de la generación Z dice que para ellos es más importante cómo va vestido el avatar de los juegos que juega a cómo van vestidos ellos en la vida real. Y por lo tanto va a condicionar muchísimo si pueden comprar algo para su avatar y en la vida real también está disponible esa opción, ¿no? Tienen que poder compartir lo que viven con los demás, ver qué hacen sus amigos y poder hablar de ello, ¿no? Por lo que hablábamos de, oye, estos juegos realmente son las nuevas redes sociales para la generación Z. Ya no hay una distinción, sino que ellos entran en los juegos para compartir, para divertir y para pasar tiempo con sus amigos. ¿Vale? Entonces, familiaridad y repetición siempre son valores seguros, ¿vale? Tenemos que entender el contexto cultural a la hora de crear el juego. Oye, es gente que es nativa digital, ¿vale? Hay explicaciones que sobran, hablan un nuevo lenguaje videolúdico y entienden la experiencia de usuario de una manera muy distinta como lo hacen las anteriores generaciones. Está el yo por encima de todo. Hay que dejarles espacio para elegir, para expresarse y para vivir sus historias, ¿vale? Tienen que poder también compartir y sentir esas conexiones con el resto de jugadores y con sus amigos, porque es con quien van a ir a pasar tiempo a este tipo de juegos. Tenemos que ser bastante cuidadosos con las consecuencias negativas y duras, porque al final, si yo quiero ser el prota de mi historia y tomar mis decisiones, cada vez que me penalizas, lo que me estás diciendo es no, por ahí no es, no, eso está mal. Entonces estoy haciendo lo que tú quieres que haga en vez de lo que quiero hacer yo, ¿vale? Y pues por la mecánica esta del scroll infinito y la necesidad constante de descarguitas de dopamina, hay una necesidad de consumo constante de contenido nuevo. Esto tiene dos caminos posibles. O actualizamos nuestro juego de manera recurrente, que no es lo ideal, pero bueno, pues precisamente por la naturaleza de estas plataformas, ¿no? Son desarrollos más cortitos, mucho más baratos, valores de producción más bajos, no es tan tremendo como podría ser en otro juego. O bien intentamos construir lo que se llaman los game systems, ¿no? Los sistemas de juego que dan lugar a jugabilidad emergente. Esto a nivel técnico es bastante complejo, pero es ideal porque es una manera muchísimo más sencilla de que añadiendo pequeños componentes al sistema, las posibilidades jugables escanen exponencialmente. ¿Vale? ¿Todo esto de dónde sale? Pues como os comentaba, en Razer Games siempre hemos sido un publisher tradicional de videojuegos. ¿Vale? Tenemos más de 4 millones de unidades vendidas de todos nuestros juegos, pero bueno, pues obviamente, como todos los actores de la industria, hemos vivido la crisis, nos ha afectado y en vez de ponernos la capucha y agachar la cabeza, hemos pensado, oye, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo aquí, ¿no? Vamos a entenderlo, porque en el momento en el que lo entendemos tendremos más herramientas para poder mejorarlo. Y hemos visto todo esto que está pasando, todo esto que os he contado, ¿no? Entonces, nosotros realmente lo que pensamos es que el futuro pasa por producir juegos que reúnen a estas comunidades, ¿vale? Para que puedan jugar, ver, crear y compartir contenidos. Pensamos que el videojuego se está transformando profundamente y estos ecosistemas UGC son gran responsables de que esto esté sucediendo. Y nada, simplemente como cierre, pues estamos dentro del grupo Webedia, pues si no los conocéis, somos, por ejemplo, la compañía que tiene la agencia de TalentsBiz, que está Rubius, está Illo Juan, tenemos 3D Juegos, tenemos Shataka, tenemos Vida Extra, ¿vale? Entonces, al final, todo este tema de crear comunidades y contenidos lo tenemos muy arraigado en el ADN, lo entendemos muy bien y surgen muchas sinergias para crear juegos de este tipo y que puedan explotar realmente este océano azul que está por descubrir.
Y hasta aquí. Sé que es mucha información, ¿vale? Es un poquito denso, hay tiempo para preguntas de cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? O sea, esto ha estado muy centrado en los porqués y en el cómo hacerlo, pero oye, funcionamiento, qué plataformas UGCs hay, cuánto dinero cuesta publicar, lo que se os ocurra, si queréis, lo podemos ver y tenéis ahí, bueno, mi contacto, por si después tenéis cualquier consulta o alguna duda que se os ocurra al salir, que es la típica, pues también lo podemos ver, ¿vale? Gracias. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Sí, claro, pues mira, una de las experiencias con activaciones de marcas más exitosa es Vans World, que es la empresa de zapatillas, ¿vale? Llevan 2 años ya con la experiencia abierta, la van actualizando de manera constante y es la experiencia de marcas que más jugadores concurrentes y más visitas tiene dentro del universo Roblox. Hay ejemplos de muchos tipos, ¿vale? Están las marcas que se acercan y crean una experiencia. Roblox también permite vender cosméticos para los avatares. De hecho, en 2025 van a activar la integración con Shopify, de tal manera que las marcas puedan entrar a vender lo que se conoce como Digital Twins, ¿no? Tú te compras tu prenda para tu avatar en Roblox y adicionalmente te llega a tu casa el físico. Walmart ya hizo una experiencia de ese tipo como piloto a finales de 2024. Pero, por ejemplo, Adidas creó una única unidad de un collar que vendió por $10.000. ¿Vale? Carolina Herrera también, en 2023 hizo una acción en la que presentaron un vestido en un desfile que duraba 4 minutos o 5 minutos y mientras hicieran esa presentación en la vida real, lo que hicieron fue habilitar la compra de ese vestido en Roblox también. Fueron 4 minutos lo que estuvo abierta la venta, se vendieron 400 unidades a $5 y ese vestido se revendió luego por más de 2.000 euros la pieza. ¿Vale? Thomas Burberry también hizo una campaña de venta de bolsos para avatares de Roblox, creo que consiguió $135.000 de ventas en una semana. O sea, al final la generación Z es ávida consumidora de cosméticos para los avatares, por esto que decíamos, oye, para ellos es más importante vestir a su avatar que vestirse ellos mismos porque pasan mucho tiempo aquí, pasan unos 182 minutos de media al día jugando, ¿no? Y por eso hay muchísima oportunidad, sobre todo para el mundo de la moda, para que entre en estos espacios, ¿vale? Entonces, cuando miramos a Roblox y a Fortnite, los que más activaciones hacen siempre son moda. Fortnite, por ejemplo, Nike tiene una presencia muy fuerte. Tiene una iniciativa, si lo quieres llamar así, que se llama Airforia, que lo que hace es habilitar islas de Nike donde presenta modelos nuevos de zapatillas. De todos modos, si quieres, me puedes mandar un correo y te puedo pasar muchos ejemplos con muchas métricas, ¿vale? Porque es la vertical que más activa está dentro de Roblox y Fortnite. A ver, creo que tenemos aquí un micro. ¿Cuál es el sistema de monetización en Roblox? Vale, Roblox tiene varios sistemas de monetización. Puedes vender cosméticos, ¿vale? Donde Roblox al final se lleva un porcentaje y luego también puedes monetizar los juegos. Maneras que tienes de monetizar los juegos. Puedes vender consumibles, la típica economía mobile que conocemos, ¿no? Oye, cómprate más vidas, cómprate más maná, cómprate más lo que sea. También recibes dinero cuando los usuarios de Roblox Premium pasan tiempo jugando a tu juego. Roblox Premium es una membresía mensual, ¿vale? Por la cual la gente paga una cantidad al mes y eso lo que hace es habilitarle opciones extra en determinadas experiencias a las que juega. Tu experiencia no tiene por qué tener eso activo, pero si un usuario de Roblox Premium pasa tiempo jugando, te va a dejar dinero, ¿vale? Y luego hay un sistema también de advertising que te permite colocar anuncios dentro de tu experiencia, que pueden ser anuncios de programática, es decir, empresas externas que controla Roblox, o anuncios de otras experiencias. Estás jugando a una experiencia y aparece un portalito que pone, oye, ¿te apetece probar Blox Fruits? Pues entra aquí. Cada vez que una persona cruza ese portal, el dueño de Blox Fruits te paga porque le estás llevando tráfico a su experiencia. Gracias. También, perdón, es los menos, ¿vale? Pero tú puedes poner un juego de pago. Lo que pasa que el 99% de los juegos de Roblox son gratuitos. Antes habías puesto la gráfica que la postproducción se podía llevar a Roblox
y de ahí pasarla a Steam cuando lo tuvieras ya una buena idea de qué va a funcionar. En tu opinión, si te está funcionando muy bien en Roblox, por ejemplo, ¿tendrías la decisión de quedarte allí en vez de sacarla a Steam, por ejemplo? Depende mucho de los números. O sea, al final tú siempre que decides sacar un producto a un mercado tienes que hacer números con el potencial mercado que tienes, ¿no? Puede ser que una cosa te funcione muy bien en Roblox y te dé un dinero que te permita establecerte ahí y puede ser que, oye, tú quieras expandirte y quieras saltar a Steam, hagas los números y te salga. Esto es una cosa muy importante porque normalmente la gente que hace juegos, y de nuevo aquí extiendo no solo a vosotros que estáis estudiando, sino a estudios de desarrollo consolidados, no se hacen esta pregunta que es ¿por qué estoy haciendo un juego? ¿Vale? No es lo mismo hacer un juego porque quiero hacer un juego o plantar un árbol que hacer un juego porque he invertido X tiempo, he contratado a X personas y les quiero pagar, o quiero sacar dinero para hacer otro juego, o ya el último escalón que es quiero sacar dinero para dentro de 5 años ser una empresa de desarrollo de videojuegos. Entonces, realmente la pregunta, oye, ¿tiene sentido que si me funciona en Roblox del salto a Steam? Pues es que dependerá de tu situación, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que buscas con ese desarrollo en Roblox? Si has conseguido cubrir los costes y estás ahí bien, pues ok, ¿te puedes permitir lanzar a Steam? Si lanzar a Steam sale mal, ¿va a suponer un fracaso de tu estudio? Pues entonces igual no lo haces. Pero la pregunta nunca es en términos absolutos porque siempre, siempre, siempre este tipo de decisiones tenéis que tener en cuenta cuáles son los objetivos que buscáis. Cómo suele funcionar todo el diseño de los juegos de Roblox. ¿Aplicaría de la misma forma a Fortnite o, por ejemplo, jugadores de Fortnite buscan otras cosas distintas a los de Roblox? Aplica igual a Fortnite porque al final Fortnite va un poquito a la zaga y está mimetizando mucho Roblox. Fortnite se suma a este tema de los UGCs más tarde, cuando habilita el modo creativo, hace un par de años más o menos. Sí que es verdad que la gente que juega Fortnite tiene más inclinación por el Battle Royale clásico. Entonces, las experiencias que se basan en esta mecánica de combate funcionan mucho mejor, ¿vale? Si te vas al top 10 experiencias de Fortnite, muchas de ellas van a ser Battle Royale con algún twist. Si te vas al top 10 de experiencias de Roblox, hay bastante más variedad. De todos modos, también las herramientas que da UFN para hacer experiencias son bastante más limitadas que las que tiene Roblox. Roblox es un motor al uso, un Unity con un poquito menos de esteroides, si lo queréis llamar así, o sea, es decir, está preparado para que hagas cualquier cosa, mientras que Fortnite lo que hace es, oye, yo tengo mi motor para el Battle Royale y a eso le voy añadiendo piecitas para que cada vez puedas hacer cosas más distintas. Pues, por ejemplo, lo último que se ha podido hacer es poner la cámara en primera persona, porque Fortnite es un third person shooter, ¿no? Entonces eso también condiciona bastante el tipo de juegos que se pueden hacer y por eso en Fortnite hay un poquito menos de variedad. ¿Qué más? ¿Cómo se pueden mirar los datos de Fortnite para lo que tenemos que hacer nosotros para Suit, que es una empresa de joyas? O sea, ¿cómo podríamos utilizar los datos para crear conclusiones para nuestro propio juego? Cuando dices los datos, ¿te refieres a métricas de Fortnite, cosas a tener en cuenta? Vale, hay una página que se llama fortnite.gg, ¿vale? Que tiene muchísima información de Fortnite. Lo valioso que tiene es que mapea todas las experiencias de creativo con los jugadores concurrentes, o sea, ahí podéis ver qué es lo que realmente está triunfando, ¿vale? La gente de Fortnite, como os decía, le interesa mucho el Battle Royale. Entiendo que al final es un campo, en nuestra experiencia también que hablamos con marcas para hacer juegos en UGCs. Obviamente las marcas no se quieren vincular a juegos de disparos, ¿vale? Pero otra cosa que funciona muy bien en Fortnite, por ejemplo, es el Tycoon, ¿vale? El Tycoon no entendido como el Tycoon de Steam o de consolas de Theme Hospital y estos, o sea, es un Tycoon con mecánicas muy idle, si las quieres llamar así, de por el hecho de que estoy pasando tiempo jugando voy consiguiendo cositas. ¿Sabes? Es lo mismo, rollo TikTok. Oye, pues voy pasando el dedo y es muy guay porque me dan cosas. Vale, entonces, por ejemplo, por ahí sería una de las cosas a explorar. Pero abríos Fortnite GG, mirad las experiencias top, jugad a las experiencias top y apuntad, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Listo? Ah, perdón. Espera, es que me está haciendo caminar. Vale. Bueno, quería preguntarte
a ver si le podías dar un consejo a los alumnos de cuáles son los errores más comunes que se cometen al crear la primera experiencia en Roblox, ¿vale? O que vosotros vierais y qué cosas no volveríais a hacer. Muchas gracias. Buena pregunta. Pues yo creo que el principal error que se puede cometer al crear experiencias para estos ecosistemas es asumir que se comportan como la industria tradicional. Un poco lo que mencionaba antes, ¿no? A nadie se le ocurre salir y lanzar un juego en Steam donde no hay asset tracing, donde el QA falla por todos lados, donde estás hablando con un NPC y de repente le faltan 4 palabras a su bocadillo de texto. Eso en Roblox a la gente le da igual. A la hora de desarrollar videojuegos el tiempo es absolutamente crítico porque es lo que os va a comer el presupuesto. Entonces, cuanto antes hagáis el hit de market, mejor. De hecho, es una de las cosas por las que se supone que la industria vira hacia los juegos como servicio, ¿no? Lo que pasa que, pues como siempre, no sé por qué, tenemos esta capacidad maravillosa dentro del sector del videojuego de hacer las cosas mal, aunque lo tengamos todo muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa de los juegos como servicio? Yo cojo la metodología Lean y lo que voy a hacer es llegar muy en pequeñito a mis consumidores, voy a medir y el juego va a crecer sobre la medición, de tal manera que hay muy poco margen de error, porque he invertido muy poco tiempo y así pruebo, ¿no? ¿Este juego funciona? Fenomenal, le meto otro contenido descargable. Este no, lo mato. Da igual porque filosofía startup de Silicon Valley, yo me compro 10, 9 no funcionan, pero la que funciona me va a dar pasta que va a compensar, ¿no? Entonces, esta es la mentalidad que hay que tener al llegar a Roblox, pero muchas veces nos perdemos, ¿no? Oye, es que todavía no puedo lanzar porque el juego no está bonito, porque tal. Y este consumidor que está en estas plataformas, eso lo nota muchísimo, ¿vale? Tú al consumidor de consola y de PC le puedes engañar, entre comillas, dándole chispitas y brillis y tal. Es como, oh, esto se ve increíble, ¿sabes? El juego no es tan divertido, es un poco más de lo mismo, pero bueno, mola porque al final yo también es uno de los criterios, ¿no?, que tengo para disfrutar de un videojuego. Aquí es radicalmente distinto. Entonces, si os enfocáis en tener un acabado fantástico, va a ser tiempo que va a estar tirado a la basura si no habéis puesto el mismo esfuerzo en que lo que es el core loop, las mecánicas principales, funcionen igual de bien, ¿vale? Luego, además, tened en cuenta que son entornos multijugador, ¿vale? Esa animación tan maravillosa que tienes cuando alguien va a coger un arma, puede que de repente empiece a girarle la cabeza a 360 grados cuando otra persona va a coger el arma a la vez que ella. Son cosas que no podéis controlar, ¿vale? Entonces, enfocarnos mucho en el nivel de acabado y los valores de producción es una cosa que tenemos que dejar de lado. Si nos metemos en estas plataformas con ese foco puesto, igual que si estuviésemos haciendo un juego para Steam, para Play, para Xbox, probablemente nos la vamos a pegar. Si quieres, chilla, ¿eh? O sea. Vale, respecto a la última respuesta que has dado, me viene a la mente el ejemplo, bueno, el juego del último Pokémon, el Pokémon Escarlata y Púrpura, que salió rotísimo. Si digámoslo así, los juegos de Roblox se tienen más que parecer a eso, a no estar tan pulidos, tan detallados, ¿no sería, digamos así, como un retroceso al arte del videojuego? Una cosa es que esté roto de que técnicamente tenga bugs y otra cosa es que los valores de producción no sean altos. Que el hecho de centrarse en las mecánicas y la jugabilidad a nivel arte supone un paso atrás. Sí. ¿Que eso es negativo? Yo personalmente, y como alguien con background de diseño, creo que no, que todo lo contrario. O sea, al final, cuando el videojuego se vuelve un producto más market, tienes que llegar a más gente y para poder diferenciarte y que te elijan, tienes que elegir dónde metes el dinero, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Invertir mucho dinero en intentar ser transgresor con las mecánicas, lo cual implica, oye, tengo una preproducción mucho más larga, tengo que refinar muchísimo más, tengo que probar más, tengo muchísima más facilidad para coger una idea que al final no funciona bien y tenga que tirarla a coger otra? ¿O meto dinero seguro, entre comillas, y es, bueno, pues tengo este jueguecito que es un poco más de lo mismo, ¿no?, con la churrera, pero lo voy a poner más bonito, le voy a poner más gráficos, le voy a poner ray tracing, ¿vale? O sea, la excelencia técnica del videojuego es una cosa artificial, si la quieres llamar así, que viene derivada primero por la necesidad de diferenciarse, metiendo la pasta en un valor más seguro, y la segunda por el aumento de las capacidades tecnológicas que han tenido las plataformas, ¿no? Al final, pues es un desperdicio, entre comillas, que tú tengas una máquina como PlayStation 5 y estés lanzando juegos pixelados, pero son videojuegos. La parte importante es la del juego, ¿no? Esta gente
como ha nacido ya en estas plataformas donde eso no tiene cabida, porque los niveles de producción altos son una cosa muy especializada y muy profesional, y si tu aproximación es, oye, tú entras en Roblox, tú entras en Fortnite y te puedes hacer tu propio juego con 10 años, no tiene sentido que les des esas opciones, ¿sabes? Entonces, ¿retroceso artístico? Sí. Puede ser que estos ecosistemas también lleguen a ese punto, ¿no? De hecho, bueno, pues Fortnite al final es Unreal y entendemos que es una compañía que es abanderada también de la calidad técnica y puede ser que haga el push hacia esa dirección. Que eso vaya en detrimento de lo que es el videojuego en sí, yo creo que no. El videojuego nació con palos y píxeles y hay auténticas obras maestras, ¿no? Lo importante es eso, es, oye, no movamos ahora todo a no, tenemos que cumplir unos mínimos de excelencia técnica y nos olvidemos de la jugabilidad, porque entonces vamos a caer en el mismo problema que estamos sufriendo en la industria tradicional. Vale, muchas gracias. ¿No? Bueno. Muy bien, gracias. No sé si tengo que decir algo porque me han dejado aquí abandonado, pero bueno, muchas gracias, Elena. Se me hace raro hablarte con un micro en la cara. Elena, como habéis visto, es bastante crack. Yo la valoro muchísimo. Seguramente tendréis luego un montón de preguntas en mis clases. Como eso va a pasar, me las decís y si puedo se las traslado e intentaremos resolver un poco todo este tema. Creo que es bastante interesante, lo hablaremos en clase tranquilamente. Y nada, nuevamente dar las gracias, Elena, por venir y salvarnos la vida con este tema, que es un campo que a mí se me escapaba bastante. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.